Bueno, muy bien, Albino. Como decíamos entonces, nos vamos a meter a hablar de política de la provincia de Buenos Aires, esa que a vos te gusta desentrañar de vez en cuando, sobre todo, en este caso, del sector político de la oposición. Pero además, y justo y nos viene bien porque es un tema que está de agenda, también algún temita de educación. Sí, a nivel nacional, algo que ha anunciado el gobierno nacional, ¿qué es la evaluación PISA? Sí. ¿Cuáles son los estándares de calidad que se supone que se deben respetar para que la prueba sea válida, sobre todo en términos de la comparación que supone que hay se una supone que para eso está, hay una digamos, gran en polémica que está cruzada por datos y también por intencionalidades, me parece a mí. Pero bueno, lo vamos a hablar con el invitado. ¿Qué mejor que hablarlo con Mario Porto, exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires? Un hombre de la política, como siempre lo presentamos, pero con un perfil técnico vinculado a cuestiones de la educación. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Todo bien? Ustedes, gracias. No sé si arrancamos por aquella discusión. Sí, vamos a meternos con este tema que es más bien técnica, pero que nos puede ayudar, Oporto, a esclarecer. En primer lugar, en esta jornada de hoy se han conocido algunos titulares sobre una supuesta expulsión o que quedamos afuera de las evaluaciones PISA por supuestos errores o supuestas malas aplicaciones técnicas de la encuesta por parte de la gestión anterior. Sí. Eso, usted que lo ha visto seguramente, ¿cómo lo analiza, cómo lo evalúa? ¿Qué hay de cierto en todo eso? Sí, fue una gran noticia a título de los dos grandes diarios de la Argentina, o de los diarios que más venta tienen en la Argentina. Por lo tanto, es un tema de agenda y de debate que es que este año Argentina no ranquea porque la organización que hace esta prueba, que tiene mucho prestigio internacional, que es PISA, que hace una organización que es para muchos el Club de los Ricos, y que pone pautas de calidad educativa, dice que la muestra de este año de Argentina es muy inferior en número de escuelas, que eran alrededor de 13.000 a las que habían sido hace 3 años, y que por lo tanto es imposible compararlas. Yo no quiero juzgar. Esa es la versión que dio el organismo la OCDE. Exactamente. Ahora, el gobierno dice que poco menos quisieron, el gobierno dice que el gobierno anterior hizo poco menos que lo que hizo Moreno con el INDEC. Sí, a mí me pareció que hoy los títulos diarios tendían a que el debate fuera sobre el INDEC educativo. Exactamente. Pero por otro lado, el ministro Bullrich, cuando hizo la conferencia de prensa esta mañana, dijo que no hubo mala intención ni animosidad en el gobierno, ni hubo trampa en el gobierno anterior, porque las escuelas que faltan no están vinculadas a malas performances de hace 3 años, ni a regiones específicas. Y él entonces argumenta que lo que hubo es incapacidad técnica para resolver el tema de las Bueno, como 2015. Sea, digamos, en un caso. Pero salvó la mala intención y dijo hubo mala pericia. Mala praxis, digamos, que al fin y al cabo es lo mismo, porque se supone que es una materia sensible. Sí, pero Alberto Silioni hizo una argumentación que me parece también sensata. En el año 2006 en la Argentina hubo una nueva ley de educación. Los chicos de 15 años, cuando eran evaluados hasta antes del 2006, como primario, formaban parte del EGB, del tercer ciclo de EGB, o pasando al primer ciclo del polimodal. Después hubo fusión de escuelas, muchas provincias eligieron 6 años y 6 años, por lo tanto es que construyeron nuevas escuelas secundarias y por lo tanto tuvieron que mandar menos escuelas porque había menos escuelas. De todas maneras, la prueba está hecha y no está mal hecha, y aparte... Bueno, pero Argentina ya no ranquea, pero sí, sí puede figurar la próxima. No figura en el ranking porque no compara, pero sí están los resultados, que parece ser que son mejores, que los del anterior, y le fue muy bien a la Ciudad de Buenos Aires. Con lo que la Ciudad de Buenos Aires no tuvo problema porque como mantuvo el 7 de primaria y 5 de secundaria y no hubo cambios, no tuvo ningún problema esa jurisdicción. ¿Se acuerdan que Buenos Aires era la única que no había entrado a la EGB? O sea que no se puede aplicar esto a que son antikirchneristas los de este organismo que acusan. Bueno, ahí hubo cruces, yo no estoy hoy en la cotidiana, pero hubo cruces entre Silioni y Bullrich, en donde Silioni dice que hubo gestiones no del ministro, pero sí de otros operadores del gobierno, para que la Argentina
fuese Porque si no sancionada sabes de lo que esa pasa, manera. perdón, pero ya te dejo poner. Sí. Si no sabes lo que pasa, Mario, que la sensación me da, dice, a todos los organismos internacionales que piden por la libertad de Milagros Salas, le creemos todo lo que ellos dicen, poco menos que son dioses, que no se equivocan y que está bien lo que dicen. Ahora, cuando alguien, que también es un organismo internacional, que se supone que también es respetado, dice algo en contra de algo que claramente lo involucra al gobierno anterior, la advertencia es sobre... Hay organismos internacionales y organismos empresariales, pero de todas maneras, yo siempre creí, y lo habré dicho acá, debe tener archivo esto, que las pruebas PISA no deben ser la única evaluación, pero hecha la evaluación hay que tomarla en cuenta. Claro, a eso iba a ir ahora A mí mi me pregunta. parece que está bien. Claro. Puede ser no la única que tome, pero si dice que no resolvemos problemas de matemáticas, bueno, ocupémonos de ese tema. Claro, ahora, justamente esa era la pregunta. Digo, ¿qué implica no haber rankeado? ¿Qué quiere decir y qué implica para el día a día? Y en todo caso... No implica nada. Lo que implica es que uno compara sobre casos iguales. Cuando los casos ya no son iguales, No es puede hacer imposible comparar. Entonces, eso, todo lo que hoy he leído está vinculado a que es un problema técnico. Entonces, si nos tiramos desde la política, uno puede decir que el gobierno actual está preparando desde hace unos meses, también fue el debate, ¿se acuerdan de la evaluación? Sí, por la otra evaluación, sí, aprender. De aprender, que está preparando una mala situación de la educación en la Argentina. Lo que podría verse que si no estuvo tan mala, sino que mejoró, lo que uno ahora... No le serviría a ese relato. Claro, no entonces lo que sirve es el relato Uh-huh. de la mala manera de tomar las pruebas. A mí me parece que es una pena que estemos discutiendo estas cosas. Yo creo que la educación tiene muchos progresos en estos 10 años y también sobreviven muchos problemas. Ataquemos los problemas, que es lo que hay que hacer. Yo creo que es lógico, para terminar este análisis, de mi parte, no sé si usted quiere hacer alguna pregunta más, vale, pero digo, me parece que es lógico que Argentina progrese, primero de todo porque Buenos Aires no es aislado, en general a Buenos Aires va mejor que al resto del país, pero no es aislado, no es que le va muy bien a Buenos Aires y muy mal al resto del país. Me parece que es lógico porque estos alumnos evaluados en el 2015 son los chicos que empezaron la primaria en el 2005-2006, que es el momento en que se cambia la ley, se reconstruye la escuela de los adolescentes, la escuela secundaria, y cuando ellos entran a la secundaria, que lo hacen a partir del 2011, ya la inversión educativa del 6% del PBI ha llegado. Ya tenía varios años. Los chicos anteriores son los chicos que se formaron en la crisis del fines de los 90, principios del 2000. Sí, y la crisis de los cambios de sistema y de régimen. Entonces, a veces uno se equivoca porque cuando uno está evaluando a un gobierno, la evaluación de hoy no es de este gobierno, sino del anterior, y la evaluación de este gobierno va a ser dentro de 10 años aproximadamente. Me parece que hay que tratar, aquí sí, de lograr un consenso en donde decir, vayamos a mejorar la educación y coincidamos todos los sectores. Oporto, lo pasamos ahora sí al plano político, si le parece. Más fácil. Es más fácil. Sí. Más fácil la tiene el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, el espacio en el que se representa. Luego de este primer año de gestión de Macri, ¿cómo ve usted ese escenario con mira a lo que ya se viene, que son las elecciones legislativas? Yo no la veo fácil, digo, en el sentido que fue un año muy difícil. Perdimos gran parte de los municipios, muchísimos municipios, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, perdimos la provincia y aparte perdimos la nación, después de haber gobernado 12 años, reconstruir eso es muy complejo. Y aparte porque hay que reconstruirlo sobre algunas rupturas previas, ¿no? O sea, lo que es la secesión masista del 2013 también es un dato, y la CGT alejada del gobierno también es otro dato, y dentro de los que se alejaron hay una heterogeneidad que hace también a una lectura. O sea que la situación no es fácil. Me parece que este gobierno ha tenido un sesgo tan empresarial del sector más concentrado de la economía argentina, ha tenido un sesgo tan clasista, ha tomado medidas de tanto daño hacia el conjunto del pueblo, que bueno, la oposición empieza a dialogar entre sí. Y el peronismo en particular, el Frente para la Victoria y todas las alianzas que se puedan hacer, creo que son necesarias. Y en eso hay que hacerlo, hay que construirlo,
No es difícil, pero no es fácil, pero es necesario. Ya volvemos a la política. Vamos por un lado y por el otro. Mario Porto fue director general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires. Imagino que, como casi todos los ministros, al fin y al cabo tienen rango ministerial, peleaba partidas presupuestarias para el área que manejaba. En el presupuesto de Vidal ahora tenés a la oposición que dice bajó en términos porcentuales en comparación con el total del presupuesto de la provincia de Buenos Aires la injerencia en materia de educación, y al gobierno de la provincia de Buenos Aires diciendo, bueno, no, pero nominalmente aportamos más plata para la educación en la provincia de Buenos Aires. Cuando eran ministros, o el ministro, ¿tiene la posibilidad de pelear eso? Digo, o mira el impacto que va a tener la partida presupuestaria para un área tan sensible como educación en el contexto del presupuesto general? Sí. En educación el presupuesto está muy vinculado a la política salarial que uno tenga. Vos pensás que el 96, 97, 98, depende del momento del presupuesto educativo, es salario, o masa salarial. Con lo que, digo, mejor masa salarial que salario. Porque entonces depende mucho de qué política salarial tenés y qué política de cobertura de cargos tenés, que es masa salarial. Si vos sos un ministro que trabaja mucho frente a que no se pierda valor salarial de los docentes, pero aparte trabajás mucho para la cobertura de cargos y querés que una escuela no es solamente quien da clase en un aula, sino que tiene que estar cubierto otros cargos que son importantes, como bibliotecarios, como equipos multidisciplinarios. Sí, que eso que nunca terminan de completarse. Claro, digamos, si vos tenés una política como yo tuve, de que las nuevas escuelas secundarias tuviesen directores de dedicación exclusiva, eso es más masa salarial, entonces el presupuesto crece. Ahí sí discutís, vos discutís políticas. A veces el presupuesto te pasa un poquito por encima porque no estás tan al tanto de los... Además es un presupuesto monumental. De los detalles. Ahora, vos mirá, nosotros construimos un presupuesto, una política educativa, tanto nacional como provincial, que tenía 2 o 3 ejes que eran bastante claros. Tratar de equilibrar deuda, pago de deuda e inversión en educación, que no se desfasara, ahora se desfasa. Nosotros llegamos a tener en el 2015 0,85 de lo que iba a deuda, un peso de educación. O sea que habíamos equilibrado un poquito para arriba. Ahora cada peso que va a educación, un peso 50 va a deuda. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el cálculo que hacen? Claro, que lo que se va a gastar en pago de deuda es equivalente a 1,50 con respecto a lo que se gasta en educación. Entonces me parece que es un juego interesante, equilibrar deuda y educación. El otro tema era que nosotros trabajábamos mucho, por lo menos yo y mi equipo, para que el presupuesto educativo dentro del presupuesto general de la provincia de Buenos Aires estuviese en un tercio. 32, 33, a veces aumentaba. Por supuesto que también eso, ojo, para no engañar a nadie, esto depende del gasto general del gobierno, porque si un gobierno que solo paga sueldos, el presupuesto educativo crece. Pero, Mario, puede ser que esté inflado eso, porque nosotros en este programa estuvo Finocchiaro y se lo preguntamos en un momento, porque esta polémica ya se había disparado en su momento, y él decía, no, en realidad lo que ocurrió es que se sinceraron muchas cuestiones. Había algunas cuestiones por ahí establecidas en el presupuesto de educación en la provincia de Buenos Aires. Sí, como por ejemplo los cargos. Por ejemplo, cargos, o más cargos, o doble cargo, una cosa por el estilo. No, cargos que estaban afectados a educación, pero en realidad se ocupaban en otro tipo de... Sí, eso pero ha existido. Tiene impacto mínimo. Pero ha existido, había algunos cargos que estaban como horas docentes que eran asesores de algún otro ministro. Puede ser, no creo que haya variado. No era mucho. No, y no creo que haya variado demasiado. Ahora, si uno mira, el presupuesto baja la inversión en secundaria, baja la inversión en técnica, aumenta la inversión en psicología y en educación especial. Me parece que eso está vinculado a programas más terciarizados en la línea neurociencia. El presupuesto nacional aumenta mucho en evaluación y baja en educación técnica y baja en formación docente, desaparece en programas socioeducativos, pero después esto se ve andando, ¿no? Digo, porque también es una abstracción a veces el presupuesto. Después hay que ver las políticas concretas.
si uno hace desaparecer Fines, o hace desaparecer Patios Abiertos, o hace desaparecer otros programas, capaz que los reemplaza, capaz que los fortalece dentro de la escuela, capaz que lo mejora, capaz que lo empeora. Hay que ver cómo es la política. Mario Porto, vos negociaste mucha paritaria con el sector docente. Ha sido criticada, por lo menos un sector de los estatales en la provincia de Buenos Aires criticó el acuerdo que anunció ayer la gobernadora Vidal. La verdad es que yo no veo que sea irracional. Después, en todo caso, por supuesto, naturalmente, si uno contrasta con el aumento que hubo el año pasado, nota que se bajó considerablemente. Se supone que eso lo explica la inflación proyectada que tiene el gobierno. ¿Se puede acordar paritaria salarial en diciembre por 15 meses, por ejemplo, como ha hecho la gobernadora? Si tiene, a mí me parece que si uno hace un acuerdo de un aumento salarial con una cláusula gatillo de aumento según la inflación cada 3 meses, pero acordado antes, porque si uno vuelve a discutir siempre, no acordado antes, con la gatilla, me parece que es interesante. A mí me parece que cualquier camino que trate de evitar el conflicto permanente es interesante. A mí, todos los intentos que el ministro Finocchiaro o la gobernadora hacen para mejorar esos conflictos, que son parecidos a los que uno tenía. Yo con ellos tengo diferencias más de política educativa, filosófica, cultural, pero la administración es de sentido común y uno sabe cuáles son los conflictos, mucho margen de maniobra no tiene, y ellos deben tener los mismos problemas que tenía yo, y yo debo tener los mismos fracasos que ellos tengan. Digo, en eso soy muy comprensivo. Yo tengo otras diferencias, pero que están más vinculadas a una visión de la sociedad. A mí me parece que poder hacer un acuerdo que no sea de inicio de clases y que se pueda ajustar el salario a medida que la inflación va creciendo, con un muy buen acuerdo de cómo medir eso. O sea que sería razonable sería muy positivo y la verdad sería revolucionario. Sería razonable que imiten con los docentes lo que anunciaron ayer con un sector de los estatales. Sí, igual han acordado con el sector de los estatales más amigables. Que siempre es un sector que tiende a facilitar los acuerdos, digamos, ¿no? Ahí no está ni ATE ni SICOP, ¿no? Ese otro sector de los estatales, y no están los docentes, y no deben estar los judiciales tampoco, me imagino. La última cortita política, porque la saqué del tema político. ¿Y qué hace ahora el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Mario? Yo recuerdo que trabajaste mucho en su momento la campaña de Julián Domínguez, y ahora... Mira, yo te lo dije siempre, yo creo mucho en la unidad, porque creo que cuando nos dispersamos o nos fragmentamos, no solo somos más débiles, que eso es casi de sentido común, sino que somos irrepresentativos, porque el peronismo, su fuerza está en la síntesis de sectores que por sí mismos representan para mí poco. Digo, si nosotros nos partimos en un sector conservador popular y en un sector vanguardista, alejado del peronismo, me parece que genera... ¿Ese sector vanguardista sería la Cámpora, por ejemplo? Sí, o algunos sectores del progresismo no peronista, ¿no? Porque me parece que la Cámpora tiene muchos... no encuentro, la Cámpora tiene sectores muy peronistas también. A mí me parece que el movimiento popular o el peronismo y su frente se empeora cuando no está alguno de sus sectores. ¿Cómo ves una interna Florencio Randazzo con Cristina, algún otro? Y Cristina creo que está en un lugar muy importante. ¿No? Me parece, ¿Eso la eximiría de internas? Primero hay que ver su voluntad. Para mí me parece que eso no quita que Florencio Randazzo, por lo menos que a mí me gustaría, porque yo no solo lo aprecio mucho a Florencio y es mi amigo, sino que aparte lo admiro como dirigente. Entonces me parece que eso no quita que Florencio Randazzo o Julián Domínguez o otros sectores construyan política. A mí me gustaría que Florencio Randazzo, después veremos qué pasará con Cristina, pero me parece que Florencio Randazzo hoy es un dirigente que grandes sectores del peronismo estamos queriendo que nos represente, por lo menos en la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que hay que hacerlo, porque eso genera un buen consenso, me parece que generaría mucho entusiasmo. Bien. Me parece que eso es lo que a mí me gustaría, lo positivo. Y bueno, recién hablamos antes fuera de cámara, y también yo valoro dirigentes con los que he trabajado mucho y también admiro, y después la vida política nos separó,
pero como Felipe, hablamos de Felipe Solá, a mí Felipe Solá me parece alguien que está pasando un momento óptimo de la política. Y es de los mejores dirigentes de la Argentina. Entonces a mí me gustaría que todos estemos juntos para vencer a este gobierno oligárquico, conservador, antipopular, de los sectores más concentrados de la economía y más antinacional, que nos está llevando a una política de coloniaje como no se ve en Argentina hace mucho tiempo. Bueno, muy bien, con eso cerramos. Ya, lo dejamos, sí. lo dejamos, estaría para discutir, pero no tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, el movimiento Evita, que usted también estuvo vinculado, ahora ha hecho un acuerdo, prácticamente ha cerrado un acuerdo, digo, eso no contradice toda esta definición suya. No, a mí me parece que no. Y a mí me parece que también sin el movimiento Evita somos peores. Y me parece que también sin el movimiento Evita somos peores. ¿Usted ya se considera que el movimiento Evita ya está fuera de...? No, para nada. Creo que han tomado una decisión con respecto a su representatividad social. Pero nunca he escuchado a sus dirigentes ni elogiar al gobierno ni ponerse en otro lugar que no sea la oposición. Bien, Oporto, muchísimas gracias. Gracias. Ex director de escuela, ex diputado nacional. Ya volvemos. Muy bien.